Antes de empezar con el video, te recuerdo que esta es la continuación de la parte 18 del resumen de Regresor de la Familia Caída. Si no has visto las partes anteriores, te dejo por aquí arriba la lista de reproducción para que puedas ir a verlas. Esto es, Regresor de la Familia Caída. Tras todos los eventos de la ceremonia de nombramiento, ahora veíamos a Rick decirle a nuestro prota que tenía muchas cartas. Resulta que los nobles habían estado enviándoselas para reunirse con Logan. Pero de todos modos, nuestro prota terminaría rechazando todas y cada una de ellas, pues ya era momento de regresar a su dominio. Además, no faltaba mucho para que comenzara la guerra civil. Al final, a Logan le entristecía no haber podido conocer al tercer príncipe, pero ahora debía regresar pronto y prepararse. Después de todo, parecía que la situación en el dominio iba bien como con las cosechas, por lo que el prota quería regresar y verlo por sus propios ojos. Aunque mientras pensaba en irse de la capital, alguien llegaría con él para preguntarle si acaso ya se planeaba ir. Este era su maestro, quien le pedía detener su entrenamiento por un momento, ya que antes de que Logan se fuera, Félix tenía una técnica que debía transmitirle. Esto era algo que le sorprendía a Logan bastante, pues el maestro espadachín de repente quería enseñarle una técnica, aunque Félix le decía a Logan de que la técnica que planeaba enseñarle era sorprendente, y eso tomando en cuenta de que el joven maestro de McLean tenía una visión aún más asombrosa. Esto había tomado por sorpresa a Logan, pero el duque se había dado cuenta del verdadero valor de la técnica usada por su discípulo. En su momento la había menospreciado, pero si se usaba adecuadamente, podría ser mejor que su propia técnica. Sin embargo, había algo mucho más importante que una técnica poderosa, y esto era la base de esgrima propia del espadachín. Por lo que en ese momento, Félix tenía la intención de transmitirle una técnica que buscará maximizar esa base. Quizás esto sonaba bastante extraño, pero el maestro espadachín explicaba que la esencia de las artes marciales que él había desarrollado durante toda su vida era restringir los movimientos de los enemigos, maximizar los suyos y, en última instancia, dominar el espacio en el campo de batalla. La espada de presión era precisamente la primera técnica que concretaba ese pensamiento, y lo que ahora el duque estaba a punto de enseñar era la purificación de su arte marcial, aquello que lo convirtió en un usuario de aura. De esa manera, Félix le pedía a Logan observar con atención, y casi en un parpadear de ojos, nuestro prota había visto cómo Félix desapareció frente a él sin dejar rastro alguno. Logan no había podido apreciar ningún solo movimiento de su maestro, y a pesar de eso, terminaría siendo tomado desprevenido por la espalda. Sin duda, ese se trataba de un movimiento extraño que no se podía seguir con la vista. Y al parecer, era la misma técnica que también vio en la última práctica. Ese se trataba de un movimiento verdaderamente impresionante, pero Logan tenía la duda sobre si acaso eso servía para convertirse en usuario de aura. Incluso si se trataba de un superhumano del nivel de un maestro de la espada, era natural no poder igualar la velocidad de la técnica. Después de todo, la base de todas las artes marciales era el trabajo de las piernas y la postura. Pero eso solo se aplicaba a aquellos que no podían usar el aura. Sin embargo, la razón por la que el maestro espadachín tenía una evaluación más alta que otros usuarios de aura del reino era precisamente por la técnica La Sombra del Fantasma. Ese se trataba de un nombre sombrío, pero ya que el duque le tenía tanta confianza, Logan entiende que debe de valer la pena aprenderla. Además, Félix le confesaba al prota de que había escuchado que tuvo problemas con un tipo llamado Francis, y le explicaba que si hubiera aprendido esa técnica antes, probablemente no hubiera tenido dificultades con él. De esa manera, tras ver el potencial de la técnica, Logan estaba más que ansioso por aprenderla. Por esa razón, veríamos al duque decirle al prota que hiciera sus pasos más ligeros, para que así pudiera comprender mejor la técnica, instruyéndolo y explicándole. Félix se daba cuenta de que Logan realmente tenía un gran talento, pues en solo unas pocas horas no solo estaba imitando, sino que parecía que lo estaba asimilando completamente. El duque creía que había encontrado un talento digno de enseñar eso en décadas, pero aún así se mostraba firme y rígido, diciéndole a su discípulo sus carencias. Todavía era torpe, los movimientos eran ligeros y la fuerza era pesada. Félix sabía que demasiados elogios a un genio solo eran veneno, y parecía que realmente Logan pensaba que le faltaba algo, así que no había nada malo en que una persona fuera humilde. De esa forma, el duque le pedía a nuestro prota que se detuviera. Después de todo, su técnica ya estaba bien, aunque necesitaba pulirse más y pasar por el proceso de asimilarlo. Aunque Logan parecía tener una expresión inquietante en su rostro,
Y esto se debía a que, a pesar de que se trataba de una técnica impresionante, también podía sentir que su velocidad se había duplicado en comparación con antes. Sin embargo, parecía que esa no era una técnica creada por un caballero, sino que parecía haber sido desarrollada por un asesino. Félix reconocía que Logan no estaba tan equivocado, pues cuando Su Alteza todavía era el príncipe heredero, le convirtió en su caballero guardián, a pesar de que él todavía era un caballero inexperto. Su Alteza ya tenía muchos enemigos antes de ascender al trono, pasó por experiencias que eran difíciles incluso de mencionar, y el joven que fue nombrado caballero real a una edad tan temprana resultó herido aún más en la línea del frente, así que para proteger a alguien y derribar a los enemigos que se agolpaban, ese joven imaginó y volvió a imaginar sin cesar, moviéndose más rápido y más sigilosamente que cualquier asesino, demostrando un arte marcial que domina el espacio con un solo corte. Félix sintió que había alcanzado ese objetivo solo después de desarrollar la sombra del fantasma, y fue en ese entonces cuando el maestro espadachín pudo despertar su aura. Es por eso que él quería que Logan no se limitara a conocer la teoría y decir que la había asimilado. Era necesario que entrenara toda su vida junto con la esgrima. Una lección que valdría oro para el joven maestro de McLean. Después de todo, ese se trataba del camino hacia lo sobrenatural para ser el mejor espadachín del reino. Además de todo eso, Félix también tenía otro motivo para detener a Logan antes de que regrese a su dominio. Y esto era porque el tercer príncipe deseaba verlo. De esa forma, había llegado el anochecer y podíamos ver a Logan dar pasos bastante sigilosos. Él y su maestro se dirigían a la ubicación del tercer príncipe. Nuestro prota se había dado cuenta de que la visita al tercer príncipe pudo haber sido la causa por la que su maestro le enseñó la sombra del fantasma, aunque tampoco tenía quejas al respecto, pues habían logrado llegar al lugar fácilmente. Solo que este lugar era bastante peculiar, ya que se trataba de una pequeña estructura en medio de la nada prácticamente. Era difícil de creer que el tercer príncipe viviera en una casa en ruinas en el rincón exterior de la fortaleza. Sin embargo, a veces el exterior no es lo que define todo, ya que pronto Logan se daría de cuenta de que esa casa en ruinas escondía más cosas, pues su maestro lo había guiado hacia una escalera subterránea. Debido a que había bastante atención sobre el tercer príncipe, era necesario hacer todo eso que podría ser tedioso. Además, ya había rumores de que el tercer príncipe iba a conocer al discípulo del maestro de la espada. De esa manera, Félix le preguntaba a Logan si acaso ya había escuchado hablar del tercer príncipe, a lo que éste le respondía de que había escuchado rumores de que era el único príncipe real de Grandia. El maestro espadachín le advertía sobre que era mejor que no hablara así de él en otros lugares, ya que quizás podría causarle problemas. Y así, Félix tocaría la puerta de la habitación donde se encontraba el tercer príncipe, a lo que éste simplemente les diría que pasaran. De esa forma, tras abrir la puerta de la habitación, el duque le decía que era todo un placer volver a verlo, a lo que el príncipe le decía que el placer era de él. Además, él ya se había fijado en una persona bastante interesante, pues el príncipe tenía bastante curiosidad sobre el famoso discípulo del maestro espadachín. El duque se notaba ciertamente sorprendido, pero nuestro prota se inclinaba para presentarse ante el tercer príncipe como Logan McLean. Finalmente, el prota podría ver en persona al príncipe para así poder juzgarlo. De esa manera, podría comprobar si el tercer príncipe era un candidato adecuado para ser el siguiente rey. Entonces veríamos que el príncipe estaba sorprendido de que a tan corta edad Logan ya fuese un caballero de alto rango, aunque para nuestro prota, esto solamente fue algo de suerte por encontrar un buen maestro y alcanzar un pequeño logro. Sin embargo, el tercer príncipe reconocía que aquello que Logan decía un pequeño logro, para las personas comunes como él, el joven de McLean se encontraba en un nivel completamente diferente. El príncipe había escuchado hablar de las hazañas de nuestro prota, no solo por su destreza, sino porque él había salvado a su familia de una crisis y expandió el territorio hasta 3 veces su tamaño. Por lo que para el príncipe, Logan era una persona que merecía ser llamada héroe. Nuestro prota estaba sorprendido de que incluso los nobles de Grandia también parecían interesados en los asuntos de alguien como él, aunque el príncipe reconocía de que el duque lo había elogiado tanto, que es por eso que él decidió investigarlo personalmente. Logan había pensado que el tercer príncipe solo sería mejor que el primer y segundo príncipe. Sin embargo, esos detalles, como los anteriores, le hacían creer que el tercer príncipe era incluso mejor de lo que esperaba. De esa manera, el tercer príncipe de Grandia le decía a Logan de que la situación del país
era extremadamente peligrosa actualmente, pues los nobles estaban dividiendo al país en dos y luchando entre sí para apoderarse de la otra mitad. Aún no había habido confrontaciones directas, pero eso solo se trataba de una bomba que estaba a punto de estallar. Esos nobles eran personas que no tenían el más mínimo interés en la vida de los ciudadanos. Eran el veneno que acabaría con ese país. Por esa razón, el tercer príncipe necesitaba talentos. Necesitaba una fuerza capaz de expulsar a esos que estaban destruyendo a Grandia. Quizás el príncipe se había emocionado un poco. Sin embargo, el tercer príncipe sabía que quizás era bastante egoísta que un príncipe sin poder como él le exigiera algo al discípulo de un gran caballero. Es por eso que el tercer príncipe se dirigía con Logan, reconociéndolo como el mayor genio de ese siglo y el tesoro del reino de Grandia. Él deseaba que alguien como nuestro prota lo apoyara y que, llegado el momento, se levantara para trabajar a su favor. De esa manera, esperando la aprobación de Logan, el tercer príncipe le extendía su mano. Los deseos del tercer príncipe parecían coincidir a la perfección con los de Logan, quien además, después de haber conocido al tercer príncipe en persona, también sabía que la fama de él como el único príncipe adecuado no tenía mentira alguna. Sin embargo, ahora mismo le era difícil a nuestro prota seguir los deseos de su Alteza. La razón no tenía nada que ver con las probabilidades de que él sea el siguiente rey ni nada parecido. Después de todo, el hecho de que los dos príncipes mayores no estuvieran mostrando una actitud apropiada ya era algo bien conocido. Estas palabras podrían sonar bastante groseras, pero el príncipe lo había dejado pasar, pues la verdadera razón por la que Logan no podía ayudar inmediatamente al tercer príncipe era porque McLean estaba actualmente en conflicto con el conde Vipros. Este se trataba de un enemigo formidable que estaba fuera de su alcance. Por lo tanto, no podía simplemente responder a la llamada del príncipe sin más, dadas las circunstancias. El tercer príncipe también era consciente de que el conde Vipros era parte de la facción del segundo príncipe, así que Logan ya tenía un plan en mente para no decepcionar al príncipe. Pues si éste le daba algo de tiempo, Logan estaba seguro de poder derrotar a Vipros, y entonces, con la fuerza de su familia, el joven de McLean estaría a disposición del tercer príncipe. Además, nuestro prota sabía que llegado el momento, el propio tercer príncipe podría ser su espada. Esto le resultaba bastante interesante al príncipe, pues era evidente que la confianza de nuestro prota era bastante impresionante. De esa manera, el tercer príncipe le diría a nuestro prota que para ese momento, él también prepararía una sorpresa, así que era mejor que se preparara para esperar algo interesante. Dicho todo eso, ambos jóvenes estrechaban sus manos en señal de la unión de dos prodigios. Ya después de salir de la habitación del tercer príncipe, el duque le preguntaba a nuestro prota sobre qué era lo que lo hacía querer seguir al príncipe. En realidad, Logan no había dicho que lo seguiría de manera tan definitiva, pues él solamente había mencionado que sería así solo después de vencer a Vipros en el futuro. Quizás esto era por la confianza que Logan tenía en su maestro, aunque Félix le recordaba que él no le podía garantizar nada, aunque puede ser que quizás el duque tenga otras cosas en mente. Y de esa manera, el maestro de nuestro prota, que en realidad no sabía qué es lo que pasaría, pero si el destino así lo deseaba, tal vez lo ayudaría. Y esto solamente ponía las cosas más interesantes para Logan, quien, motivado por la curiosidad, le preguntaba a su maestro sobre qué príncipe creía que sería mejor para ser el rey, a lo que Félix le respondía que eso no era algo que él debiera decidir, eso era algo que el propio rey debía juzgar. Pero Logan le decía a su maestro unas palabras que había escuchado anteriormente al respecto, pues había alguien que decía que el primer príncipe sería un tirano que destruiría la familia real, y el segundo príncipe sería un mal gobernante que hundiría al país. Félix no podía creer que hubiera alguien que se atreviera a decir algo así, pero la realidad es que había sido él mismo, antes de que nuestro prota regresara al pasado. Y probablemente el pensamiento del Félix actual no debía ser tan diferente. De todos modos, Logan creía en esas palabras. Nuestro prota pensaba que el tercer príncipe, al menos, era mejor que los otros dos príncipes. Y pidiendo la opinión de su maestro, Félix reiteraba que eso no era algo que él deba decidir, aunque nuestro prota le decía que lo único que él quería escuchar era la opinión de su maestro. Viendo la insistencia de su discípulo, Félix confesaba que no difería mucho de lo que pensaba Logan. Con esa declaración, Logan tenía el consentimiento tácito de Félix. Por ahora, solo había plantado la semilla en su corazón. Pero cuando surja un gran problema inesperado, será entonces cuando esa semilla comenzará a brotar.
aunque probablemente habría caos antes de eso. Así que solo se limitaría a pedirle a su maestro cuidar al tercer príncipe hasta que alcance la mayoría de edad. El duque creía que Logan era un hombre algo tosco, pero ahora no sabía qué pensar de él. Nuestro prota había logrado mucho en cuestión de 2 meses. Había logrado comprobar el estado del rey, e incluso entabló una relación con el tercer príncipe. Además, obtuvo información sobre las rutas comerciales y las conexiones con el vino a través de Kairos. Añadido a todo eso, recibió una promesa de cooperación. Con eso, la preparación de los suministros para la guerra civil será mucho más fluida. Pero ahora era momento de regresar a McLean, por lo que Logan estaría emprendiendo su viaje de vuelta a su hogar junto con los soldados que lo acompañaron. Estos soldados se habían dedicado a entrenar prácticamente sin reservas, e incluso habían tenido la oportunidad de enfrentarse a caballeros de la Casa de la Espada. Sin embargo, ellos no creían que ese fue el mayor logro de la visita a la capital. Para ellos, el compromiso de Logan era probablemente un hecho histórico que marcaría de por vida al territorio de McLean. Ninguno de ellos podría haber imaginado que se recibiría a una prometida de la capital, e incluso habían escuchado rumores de que el compromiso se decidió en la primera reunión, por lo que se preguntaban sobre qué sería lo que le gustó tanto a nuestro prota de la chica. Sin embargo, Logan, que podía escucharlo todo, sabía que lo único que le gustó fue el poder de combate. Sobre Eileen, ella había aceptado ir con nuestro prota a McLean. Aunque la había traído como una caballera, formalmente se trataba de un compromiso. Por ese motivo, fue que Logan tuvo que convencer a su padre, e incluso tuvo que prometerle no tocar a su hija antes del matrimonio formal. Esto era un hecho que la propia Eileen conocía de antemano, y por eso, dirigiéndose con Logan, le pedía al joven de McLean cumplir su promesa, algo que avergonzaba un poco a la chica, pues había sido su padre quien antes de partir había confiado en ella. Y era por ese motivo por el que Eileen no podía volver a su casa sin haber logrado nada después de haber llegado hasta ahí. Era por ese motivo por el que la chica quería que Logan cumpliera su promesa. Toda esa situación se le había hecho muy familiar a nuestro prota, pues era prácticamente igual como cuando a él le tocó dejar la casa en la que vivió toda su vida. Por lo que los sentimientos de Eileen y todo lo que le preocupaba a la chica eran sentimientos y emociones que Logan conocía muy de primera mano. Por esa razón, Logan le prometía a la chica que todo estaría bien a partir de ahora. Dicho todo eso, Eileen esperaba llegar pronto para conocer el territorio de McLean, algo que nuestro prota también esperaba, pues ya había pasado bastante tiempo desde que pisó su hogar. De esa manera, finalmente habían llegado a su destino, y Logan se había dirigido directamente con su familia para avisar de su llegada. Además, también quería presumir de que no había regresado solo, lo cual sorprendía a su familia, ya que Logan había llevado una chica a casa. Definitivamente, eso era un suceso que nadie podría haber creído. Incluso el capitán de la Orden de Caballeros se había sorprendido. Pero probablemente no había nadie más impactado que Patrick, ya que Logan se había aparecido después de tiempo sin estar en casa, y con una mujer. Todo estaba bien con que hubiera regresado, pero su padre quería saber quién era esa dama que estaba a su lado. Ante esa pregunta, Logan la presentaba como su prometida, la señorita Eileen Floyd. La palabra prometida ya era muy impactante por sí sola, pero tras haber confirmado sus sospechas, Patrick estaba lleno de emoción y alegría. Al principio, él había pensado de que solo estaban saliendo o algo parecido, pero tratándose de un compromiso, sin duda, había valido la pena el favor que le pidió al maestro de la espada. Antes de que Patrick pudiera presentarse ante Eileen, el prota lo interrumpía para mencionarle que además se trataba de una nueva recluta para la Orden de los Caballeros de McLean. Y Eileen le decía a todos los presentes que ella, hija de la familia Floyd y futura nuera y caballera de McLean, daría lo mejor de sí de ahora en adelante. Todo eso haría que Patrick estuviera a punto de explotar por la emoción. De hecho, la noticia de que Eileen sería reclutada como caballera causó reacciones mixtas entre la gente del territorio, pues sonaba bastante loco ingresar a su prometida a la Orden de Caballeros. Eso era algo sin precedentes, pero ya que era el joven maestro de McLean quien lo decidía, no había nadie capaz de oponerse. El hermano de nuestro prota, Ronian, también se veía bastante contento por conocer a la futura esposa de Logan, aunque su madre no quería que interrumpiera demasiado a la pareja de prometidos. Y entre los presentes, había alguien muy particular que le decía a Eileen que huyera mientras podía. Este era un enano llamado Hamar, a quien no le caía del todo bien el estafador de nuestro prota,
y aunque no entendía muy bien lo que estaba pasando, si de algo estaba seguro, es que la estaban engañando a la chica. Entre la gente de McLean, ya se había comenzado a esparcir el rumor de que Logan había comenzado otra de sus locuras. Y esta vez era que trajo a una mujer a la Orden de Caballeros, pero esta se trataba de su prometida. Aunque conociendo las locuras de Logan, esto no sonaba tan mal. De hecho, incluso creían que podía intentar algo más loco, como atravesar una montaña o algo parecido. Ahora veríamos que Aileen finalmente se había incorporado a las filas de la Orden de Caballeros. Al parecer, la chica estaría por comenzar a forjarse un nombre como una verdadera caballera. Patrick al principio creyó que era una broma, pero Logan le decía que no tenía por qué bromear sobre eso. La razón por la que el padre de nuestro prota no creía que fuera cierto es porque nunca en la historia del reino de Grandia una mujer había sido una caballera. Pero Logan la defendía, diciendo que ella era alguien que había despertado su poder. Ahora, si encontraban a un talento, era necesario reclutarlo, sea cualquier persona que sea. Aunque Patrick le decía que actualmente el entrenamiento en la Orden de los Caballeros de McLean era mucho más duro que en cualquier otra orden. Así que, aunque tenga talento, una mujer, o peor aún, una mujer noble, quizás no podía soportarlo. Pero Aileen, quien había escuchado la conversación, gritaba a lo lejos que ella podría hacerlo. Ella no quería volver a escuchar la idea de no poder hacerlo solo por ser mujer. Así que definitivamente se esforzaría por hacer desaparecer esa idea por completo. Sin embargo, poco tiempo después parecía que la prometida de nuestro prota estaba escribiendo su carta de despedida. Ella creía que todos en la Orden de Caballeros estaban locos, pues la chica no podía creer que era con esa intensidad con la que entrenaban en las órdenes de caballeros. Incluso algunos de ellos tenían más poder que ella. Esto era algo que frustraba un poco a Aileen. Sin embargo, frente a ella había alguien que la había estado siguiendo de cerca. Este se trataba de Logan, quien le preguntaba a la chica si acaso se arrepentía. Logan esperaba que en 2 meses, si es que Aileen lo hacía bien y completaba el entrenamiento y comenzaba la guerra con Bifrost, él esperaba incluir a la chica en esa guerra, pero si no podía adaptarse, no podría esperarla más. Así que viendo los procesos complicados por lo que estaba pasando Aileen, definitivamente se arrepentía. Ella sentía que no había hecho el entrenamiento de forma adecuada hasta ese momento, y eso era lo que más lamentaba. Ella sabía que Logan le había prometido un campo de batalla donde podría ganar fama, pero dependía todo de ella, pues si se quedaba quieta, su prometido no podría cumplir su promesa, por lo que su fama como caballera la ganaría con sus propias manos. Así, tal y como Logan le había prometido, le prepararía el campo de batalla donde Aileen Floyd, la mujer caballera, podría divertirse. Pero los frutos que la Rosa de Acero cosecharía en el futuro no serían solo esos, y eso era algo que Logan conocía a la perfección. De esa manera, una semana después, veríamos a los caballeros de la Orden entrenar con gran dedicación. Los caballeros, al parecer, estaban realizando una práctica de combate, en donde se estarían enfrentando unos con los otros. Esto con el fin de mejorar sus habilidades y aumentar su experiencia. Aunque claro, también podía ser un poco peligroso. Sin embargo, esto era necesario para mejorar la potencia de la Orden y establecer una jerarquía, pues aquellos caballeros que no pudieran completar las pruebas quedarían rezagados. El entrenamiento de la Orden de Caballeros de McLean ya era famoso por ser extremadamente riguroso, pero justo lo que estaban haciendo ahora parecía estar completamente fuera de control. Solamente alguien mal de la cabeza podría haber ideado ese entrenamiento. Y conociendo los antecedentes de Logan, no era de extrañar quién fuera él quien dio la idea de llevarlo a cabo de esa manera. Ese era un entrenamiento de asedio seguro. Además, servía para entrenar también a los defensores. Y Patrick sabía que a pesar de ser un poco peligroso, dado los beneficios que traía, era bastante perfecto. Y ahora veríamos que la siguiente en probar sus habilidades se trataba de Aileen Floyd. A la chica le tocaba probar sus habilidades para asediar una enorme muralla. Así que pegando un gran salto, comenzaría a escalar a través del muro de piedra que se levantaba frente a ella. Definitivamente era rápida, pero para los demás caballeros eso no importaba, y eso era por la naturaleza del entrenamiento. Pues por más que se quiera analizar, la parte que asediaba y subía era la que siempre estaría en desventaja. Por esa razón, aquellos que asedian deben ser mucho más hábiles, o al menos tener más números. Sin embargo, Aileen tenía algunos trucos bajo la manga para poner la balanza a su favor, y de esa manera lograría llegar a lo alto del muro. La caballera ya había puesto a su objetivo en la mira.
así que utilizando la espada de práctica, había logrado doblegar al caballero defensor. Sin duda alguna, la caballera noble había logrado tener éxito en el entrenamiento, algo que la había puesto increíblemente feliz. Incluso Patrick se sentía sorprendido, ya que se supone que ella era la hija de un conde, pero para ser una caballera, era bastante buena. Además, ella estaba siguiendo el duro entrenamiento, y su sentido de la esgrima era impresionante. Es por eso que al menos se merecía su reconocimiento, aunque la forma en la que ganó puede que no haya sido la más limpia posible, pues había usado algunos trucos para superar a su rival. De todas maneras, la Orden de Caballeros se estaba adaptando bien al nuevo entrenamiento, y la preparación de suministros a través de Philip también iba viento en popa. Pero ahora, solo quedaba una sola cosa pendiente, y dirigiéndose con su padre, Logan, tenía algo urgente que decirle sobre la situación de McLean. Ahora veríamos a alguien dirigiéndose con Ruggell, uno de los administradores de McLean. Se trataba de Philip, quien le explicaría que tras revisar el almacén observó mucho espacio desperdiciado, así que era mejor organizarlo de otra manera para reducir los costos y aumentar la vida útil de los productos. Además, le diría a Dwayne que había un pequeño error sobre el mantenimiento del pueblo y los pagos de salarios a los empleados, por lo que era mejor que fuera a revisarlo. Y finalmente veríamos que le explicaba a Ferran que a pesar de que los artefactos estaban bien cuidados, el aceite para mantener los artefactos es la mitad de barato con Cahill que con Calia. Al parecer, había llegado una persona bastante interesante con los administradores de McLean, pues Logan ya les había pedido dejar ayudar a Philip con la administración y el comerciante resultó tener manos muy hábiles. Además, resulta que fue él quien consiguió la madera y los artefactos que llegaron recientemente a la mansión. Aunque Dwayne se preguntaba sobre qué planeaba hacer nuestro prota con todo eso que había estado recolectando, aunque tras pensarlo un poco esto era algo obvio, pues Logan se había estado preparando para la guerra, una sorpresa que terminaría impactando incluso a su padre. Nuestro prota le había pedido ir a un lugar tranquilo porque tenía algo que decirle, pero resulta que lo que quería contarle era que irían a la guerra. Patrick ya no sabía ni qué pensar al respecto, pues él pensaba que quizás era Vipros quienes los iban a invadir, aunque Logan lo corregía explicándole que esto no sería así, sino que sería McLean quien comenzaría la guerra. Sin más remedio y esperando escuchar a su hijo, Patrick le pedía a nuestro prota que primero le explicara la razón. Y viendo que solo tendría una oportunidad para convencerlo, Logan decide dejar todo bastante claro para su padre. Como ya sabíamos, la razón por la que Vipros no los había invadido hasta ahora era por culpa del maestro de Logan, el maestro espadachín Félix Esperanza. Sin embargo, nadie podía estar seguro sobre el tiempo que aguantarían hasta entonces. A pesar de que Patrick creía que si tenían algo de tiempo podrían reunir sus fuerzas, era evidente que seguían siendo inferiores a Vipros. Por esa razón, nuestro prota le explicaría que Vipros no los esperaría a reunir fuerzas tal y como él cree, por lo que si no atacaban ahora, nunca podrían hacerlo. El padre de nuestro prota veía que su hijo había pensado en tantas cosas con detalle. Sin embargo, parecía estar ocultando varias cosas que él sabía que iban a pasar. Logan le confesaría que eso era verdad. Él le ocultaba ciertas cosas. Sin embargo, le preguntaba a Patrick sobre si él le creería, si le dijera que sabía que el rey de Grandia moriría pronto, y también cuándo lo haría. Esto le hacía pensar a su padre que Logan estaba involucrado en una traición, aunque rápidamente lo desmentiría diciéndole que eso no era así. De todas maneras, suponiendo que el rey de Grandia muera, nuestro prota le preguntaba a Patrick sobre cómo creía que cambiaría la situación, a lo que éste le respondía que lo primero que sucedería era que surgirían problemas con la sucesión al trono. Esta suposición era correcta, especialmente la disputa entre el primer y el segundo príncipe se intensificaría, y Vipros es uno de los principales apoyos del segundo príncipe, por lo que si después de que comience la verdadera lucha por el trono McLean entraba en guerra con Vipros, sus acciones podrían ser cuestionadas. Esto se debe a que hacer eso en ese entonces sería como atacar al segundo príncipe, ya que ese era el caso. Si querían pelear solamente con Vipros, sin ninguna interferencia, solo tendrían esa oportunidad antes de que el rey muriera. Y cuando en algún momento Vipros caiga, el equilibrio entre los dos poderosos bandos se inclinaría hacia un lado. En ese momento es cuando Logan colocaría al tercer príncipe en el centro de la guerra civil. Pero bueno, de todas maneras el padre de nuestro prota todavía tenía bastantes dudas al respecto. Como por ejemplo, ¿por qué no podían esperar a que terminara la lucha por la corona? Para ese entonces ya podrían haber reunido sus fuerzas.
Sin embargo, nuestro prota sabía que para cuando la guerra civil terminara, no tendrían tiempo para reaccionar y el imperio les devoraría. Para ese entonces, ya sería demasiado tarde. Además, si el segundo príncipe gana, Bifrost, que fue su aliado, se convertirá en el círculo cercano del rey. Y si el primer príncipe ganaba, las tierras de Bifrost dejarían de ser de Bifrost tras ser expropiadas. En cualquier caso, Bifrost sería algo que McLean no podría tomar, y las tierras que perdieron no las podrían recuperar nunca. Patrick entendía lo que su hijo le trataba de decir, pero a pesar de ello, todavía tenía muchas dudas al respecto. La principal duda era saber cómo es que Logan sabía que el rey iba a morir. Aunque de todas formas, Patrick confiaba plenamente en él, pues pensando en todo lo que había hecho Logan hasta ese momento, era evidente que había más de un punto extraño en todos sus logros. Era casi como si él pudiera ver el futuro. Es por eso que Patrick creía que había circunstancias que su propio hijo no podía contar. Así que le terminaría haciendo una única pregunta, para no volver a insistir en ese tema. Y esta era refiriéndose a lo que había hecho hasta ese punto, y todo lo que planeaba hacer en el futuro. Patrick quería saber para qué quería Logan hacer todo eso. La realidad es que nuestro prota siempre había tenido un objetivo claro en toda su aventura. Este era el bienestar de su familia. Para Logan, no había nada más importante que la familia. Estas palabras habían tranquilizado a su padre, pues ahora había decidido creerle y seguir sus decisiones respecto a la guerra venidera, por lo cual se encargaría de persuadir a los vasallos. Logan creía que eso no era necesario, pues él también podría hacerlo, aunque Patrick veía esto como una manera de apartarlo como un anciano del resto del mundo. De todas maneras, lo mejor que Patrick podía hacer como su padre era ayudarlo en esas cosas a partir de ahora. Y unos días después, Patrick terminó convocando a todos los vasallos de la familia para avisarles que el último día del año comenzarían la guerra. Todos los vasallos saltaron como si les hubiera caído un rayo. Era una reacción natural, ya que el dominio apenas comenzaba a estabilizarse. Sin embargo, Patrick no cedió ante ellos, utilizando varios recursos a favor de la guerra, como la tristeza acumulada por la pérdida de tierras y de estatus, el intento de asesinato que Bifrost había intentado contra el joven maestro Logan, y la amenaza que eventualmente vendría de Bifrost. Los vasallos que iban de la ira a la reflexión comenzaron a sentir cada vez más la necesidad de la guerra. Como su padre no había podido mencionar la muerte del rey por obvias razones, decidió persuadirlos emocionalmente. Pero ahora era necesario tener que forzar la situación de esa manera. Y finalmente, 2 semanas después, al final del año, con solo 3 días restantes para el año nuevo, 152 caballeros, incluyendo a los aprendices de caballeros, 1000 jinetes con ballesta y 1532 infantes salieron del territorio de McLean. Patrick, al frente de todos ellos, marcaba el paso mientras le ordenaba a las tropas marchar en dirección a enfrentar al destino. Esto había sido el primer paso para el futuro éxito de McLean. La situación ahora era de un extremo cuidado. Patrick sabía que nada podía fallar a partir de ahora. Cualquier movimiento en falso, y lo pagarían enormemente caro. Por esa razón, había conversado previamente con su hijo acerca de un plan que les garantizaría la victoria. Respecto a este, se trataba de una táctica básica que Logan ya había pensado desde que propuso ir a la guerra. Pues en ese momento, la realidad es que no tenían ninguna posibilidad de ganar si se enfrentaban directamente con Bifrost. Por esa razón, no les declararían la guerra de manera formal. O al menos no se la declararían a ellos. Ahora veríamos a un mayordomo dirigirse con su señor bastante alterado. Este le explicaría que el ejército de McLean les estaba declarando la guerra, pidiéndoles vengar la humillación sufrida hace medio año. Al parecer, esta era una situación que Max Peretta, la cabeza de la familia de los Peretta, no podía creer. Tanto así que había caído completamente en la locura, pues de un día a otro, la guerra había visitado a su familia. Esta declaración había llegado a los oídos del conde Bifrost, pues Peretta había solicitado la ayuda de Roger Bifrost en esta guerra. La realidad es que el conde creía que McLean había realizado una mala jugada, puesto que él apenas se estaba conteniendo debido al Duque de la Espada, pero ahora le habían dado la excusa perfecta. Las fuerzas de Bifrost eran al menos el doble que las de ellos, incluso a simple vista, aunque puede que la ballesta de los rumores sea algo preocupante. De todas maneras, dirigiéndose con sus caballeros de alto nivel, les preguntaría si las preparaciones estaban completas, y estos le dirían que todo parecía estar en orden. Por esa razón, Roger Bifrost les decía a Aslan y a Francis que se prepararan para partir de inmediato.
Pues una vez que Peretta sea pisoteada y McLean esté disfrutando de su victoria vacía, Roger se encargaría de arrastrarlos del cielo directo al infierno. Entonces veríamos a Patrick cabalgar a gran velocidad. A la velocidad con la que iban, llegarían al castillo de Peretta al menos en mediodía. Sin duda, una velocidad de movimiento impresionante. McLean era un ejército con una gran cantidad de caballos gracias a los preparativos, pero Patrick había decidido cambiar de dirección. Dentro de su castillo, había alguien moviendo la pierna con un alto nerviosismo. Max Peretta estaba sentado reflexionando sobre por qué estaban tardando demasiado en llegar con él. Pero, justo cuando pensaba en eso, uno de sus soldados le tendría noticias exclusivas sobre el ejército de McLean. Resulta que había sucedido algo inexplicable incluso para ellos mismos. Al parecer, el ejército comandado por Patrick McLean había desaparecido. Los soldados de Peretta habían podido observar a duras penas que ellos habían cambiado de dirección repentinamente. En lugar de dirigirse con ellos al castillo de Peretta, habían aparecido en el territorio de Bifrost, pero no en su castillo principal como podrían haber imaginado, sino que en el segundo castillo de Bifrost, el castillo Tomodo. Ahora veríamos a nuestro prota visualizar su verdadero objetivo. El segundo castillo de Bifrost, también conocido como el Gran Granero. Este era una enorme construcción fortificada conocida como el castillo Tomodo. Se trataba de la línea de vida que almacenaba la mayor parte del grano de Bifrost, por lo que tomarlo causaría un golpe a largo plazo para ellos. Pero a pesar de eso, el capitán de la Orden de Caballeros dudaba que tomar ese lugar por sí solo asegurara la victoria. La realidad es que, pensándolo lógicamente, iniciar una guerra atrincherándose para asegurar un único objetivo no parecía lo más viable, pero al menos por ahora serviría, ya que había un trasfondo más grande detrás de esa decisión. En el plan conversado entre Logan y su padre, habían determinado que la declaración de guerra sería dirigida a Peretta, pero su verdadero objetivo se trataba del castillo Tomodo de Bifrost. Con esto, podrían atraer a Bifrost directamente hasta Peretta, ya que Logan sabía que debían de evitar las fuerzas principales de Roger tanto como les fuera posible, y mientras lo hacían, tomarían el castillo Tomodo. Pero Patrick era consciente que no importaba que tanto los desviaran. Eventualmente, o incluso en menos de 2 días, terminarían encontrándose con las fuerzas de Bifrost. Pero para Logan eso era suficiente, pues solo tenían que aguantar hasta que el rey de Grandia falleciera. Sin duda, un plan bastante turbio desde el punto de vista de Patrick. Pero Logan le explicaba que cuando el rey Samuel falleciera, los nobles del reino deberían priorizar asistir al funeral del estado. Este se trataba de un decreto real con fuerte aplicación. Incluso las guerras eran detenidas por este acontecimiento. Así que pensándolo detenidamente, Patrick entendía que ni siquiera Bifrost se atrevería a desafiar eso, pues serían instantáneamente etiquetados como traidores. La realidad es que el padre de nuestro prota sabía que el rey fallecería pronto, pero jamás habría pensado que sería de esa manera, por lo que termina preguntándole a nuestro prota si estaba absolutamente seguro de la fecha. Logan le respondía que si lo estaba, esa se trataba de una fecha que no podía estar equivocada, pues la muerte del rey sería anunciada a la medianoche en Año Nuevo, así que a partir de ahora les quedaban cerca de 2 días, pero para ese entonces ya tendrían que tener capturado el castillo Tomodo. Mientras tanto, había alguien bastante furioso respecto a esa situación. Se trataba del capitán de la guardia del castillo Tomodo, el caballero Senior Jerome, quien se preguntaba de dónde es que habían salido todo ese ejército de repente. El subcomandante y también caballero Senior Jerix le pedía a su capitán que se tranquilizara. Después de todo, ya habían enviado la comunicación al castillo principal, por lo que al menos necesitaban aguantar un día más. Gracias a los comentarios del subcomandante, el capitán parecía haberse tomado las cosas con más calma, y así procedía a recontar las fuerzas del enemigo. Estas eran 3,000 en total, aproximadamente 200 caballeros, lo que volvía complicado aguantar el asedio. Quizás podrían hacerlo si tuvieran las fuerzas principales, pero solo con las tropas del castillo Tomodo era difícil, así que por ahora defenderían las murallas, y trabajando todos juntos podrían resistir al menos un día. Junto a ellos tenían a Gale, Teres y Typhon, 3 caballeros senior que también ayudarían bastante con esto. Pero entonces veríamos a Patrick levantar la voz frente a todo su ejército, ordenándoles así cargar en contra del castillo. Los defensores también estaban apuntando con sus arcos para defender su territorio, pero los soldados de McLean tampoco se quedarían atrás, y utilizando las ballestas mejoradas, dispararían también en contra de los guardias del castillo. De repente,
el campo de batalla se convirtió en el escenario estelar de una lluvia de flechas potenciadas, algo que aterrorizaba al capitán Jerome, ya que las flechas de sus enemigos eran absurdamente rápidas, aunque a pesar de eso, no parecían haber conectado con su objetivo. Las flechas que parecían ser misiles balísticos, ahora simplemente chocaban contra el impenetrable muro del castillo para caer sin mayor cuidado. El subcomandante Jerix se percataba de que, a pesar de ser rápidas, estas flechas no estaban rompiendo las murallas en absoluto, lo cual sin duda era algo que los había salvado por poco. Gracias a esto, ahora podrían estar seguros de contraatacar de vuelta sin sufrir daño alguno, por lo que de inmediato, sobre el ejército de Maclean, empezarían a caer una gran cantidad de flechas directamente desde lo alto de la muralla del castillo. A pesar de eso, gracias a la distancia que tomaron, esas flechas no parecían impactarles de alguna manera, pues tal y como se esperaba, ni siquiera los arcos largos podían alcanzar mucho más allá que eso. Y lo mismo pasaba con las ballestas de Maclean. Aunque los soldados le habían infundido fuerza, apenas tocaban las murallas. Esto ponía en situación el cesar el fuego. Sin embargo, Logan sabía que a pesar de ser una pérdida de flechas, eso todavía era suficiente para mantenerlos a raya. Y en cuanto a las flechas, Hamar les suministró más que suficientes. Algo que hace pensar a Kaisolon que el enano debería tener unas vacaciones apropiadas. Con todo eso, era momento de pasar a la siguiente parte del plan. Y esto sería algo que se quedaría en las manos del mago de tierra de 5 círculos, Clayton. El mago jamás había pensado que terminaría participando en una guerra, pero sin más remedio, le decía a sus chicos dirigirse con él. Del otro lado del combate, las flechas seguían impactando sin éxito sobre la muralla, y esto sacaba de quicio al capitán Jerome, pues a pesar de que su enemigo no se acercaba, seguían aferrados a disparar flechas desde una gran distancia, por lo que solo podía significar que estaban tramando algo. Mientras pensaba en eso, el suelo había comenzado a temblar ligeramente, lo cual había sido provocado por algunos golems de piedra, quienes estarían utilizando su fuerza descomunal para modificar el terreno y aplastar algo de tierra. Tanto el capitán como el subcomandante ahora se verían enormemente sorprendidos por la presencia de este. Un golem era una criatura sumamente poderosa que representaba un poderío militar increíble, no solo por la presencia del golem, sino porque esto sacaba a relucir el hecho de que el enemigo poseía magos en sus filas. Sin embargo, ese golem parecía estar comportándose de manera extraña. Tiempo atrás, en la torre de magos de tierra que estaba en el territorio de Maclean, nuestro prota le había comunicado a Clayton la idea de usar golems en la guerra contra Vipros. Con eso, podrían defender a sus tropas de las flechas que volaban hacia ellas, o simplemente barrer fácilmente a los soldados enemigos. Si había problemas respecto a las piedras mágicas, Logan simplemente les daría todas las que ocuparan, algo que hacía notar a Clayton la importancia de la guerra. Pero había un problema en todo eso. Ese tipo de uso para los golems no era posible, y el problema no era por la cantidad de piedras mágicas ni nada así parecido, sino que era una cuestión más sobre la vida de los magos de tierra. Esto probablemente era un poco sorprendente e inesperado, también porque se trataba de una información poco conocida. Pero cuando un golem recibía un golpe que superaba cierto umbral, la energía de este golpe se transfería al mago. Por supuesto que los magos estaban buscando constantemente mejoras para evitar eso. Y para demostrarlo, Clayton le arrojaba un montón de texto a nuestro prota sobre cómo podrían alterar el camino de la energía mágica enviada a través de la piedra mágica. Pero Logan había dejado de escucharlo para simplemente llorar por haber perdido su sueño de un ejército de golems. Viendo la frustración del joven maestro, Clayton había decidido hacerle otra propuesta. Quizás un método que podría tener algo de éxito si se aplicaba correctamente. El mago de 5 círculos no era un experto en tácticas militares, pero si se trataba de conocimiento en magia de tierra, era la persona ideal para pensar en alternativas. Y con esto, ahora veríamos nuevamente al golem de tierra haciendo todo menos atacar al enemigo, ya que el objetivo de estas invocaciones no era ser un arma directa, sino que ellos serían máquinas excavadoras. Y así, en medio de todo el campo de batalla, Clayton estaría instruyendo a los golems para que comenzaran a excavar lo más rápido posible. Al parecer, habían empezado a crear una especie de túnel frente a la muralla del castillo Tomodo, y el subcomandante se daría cuenta de que los golems habían entrado al túnel junto con los magos. Era evidente que el enemigo no volvería a disparar más, por lo que probablemente la intención de ellos sea cavar un túnel hasta debajo de las murallas del castillo. De todas maneras, el subcomandante le comentaba a su hermano que era mejor tranquilizarse y mirar el cielo,
A pesar de que los golems habían comenzado a cavar desde la mañana, ya estaba atardeciendo con ese ritmo. La tropa principal de Bifrost llegaría antes de que los golems llegaran con ellos. Por esa razón, solo tenían que resistir en ese lugar un poco más de tiempo. Sin embargo, cuando creían que todo parecía estar saliendo bien, un temblor digno de la magnitud de un terremoto había sacudido toda la muralla. Esto había preocupado en gran medida al capitán, pues creía que la muralla estaba por colapsar. Así que, sumido en la desesperación, le preguntaba a su hermano si había alguna posibilidad de que la muralla se derrumbara. El subcomandante sabía que eso no tenía sentido, y a pesar de saber que todo estaba temblando, lo más prudente era no intervenir de alguna manera. El capitán, ansioso por creer que sucedería lo peor, seguía exclamando que la muralla caería si no hacían nada. Jerome creía que los soldados de McLean no los habían atacado porque seguramente tendrían algún plan secreto. La preocupación en el capitán había llegado a su punto máximo, tanto así que sin más remedio, le diría a su hermano que atacaría de inmediato a ese pequeño grupo de magos sin que se dieran cuenta. Pero ya que Jerome se trataba del líder y capitán de la guardia del castillo, Jerix, el subcomandante, le diría que él iría en su lugar. Solamente necesitaba algunos caballeros para que le acompañaran. Y así, Jerome terminaría aceptando esto. Al parecer, gracias a su hermano, el capitán se había calmado después de un largo tiempo de ansiedad. Lamentablemente, el capitán Jerome era alguien que se ponía nervioso demasiado rápido. Con eso, el plan de emboscada de los hermanos se ponía en marcha. El grupo del subcomandante Jerix había comenzado a infiltrarse para atacar a los magos de McLean. El sol ya se había empezado a poner, por lo que la visibilidad iba a bajar, pero no podían hacer nada al respecto. Desde el sur hasta el oeste, todo estaba rodeado de bosques y árboles, así que para atacar por la espalda, era más seguro rodear desde el bosque del sur. Gracias a esta planificación, se habían logrado meter justo detrás de donde se encontraban los magos. En esta zona, parecía haber 5 caballeros de rango común, pero Jerix se daría cuenta de algo alarmante. Entre los enemigos había un caballero con una presencia completamente diferente. Este, sin duda, se trataba de un caballero de alto rango como él. En la línea de caballeros de alto rango no debería de haber muchos, así que si ese era atrapado ahí mismo, la situación de la batalla cambiaría a favor de la guardia del castillo. Sin embargo, esa se trataba de una trampa demasiado evidente, algo que incluso había notado un caballero que acompañaba a Jerix. Pero, a pesar de ser una trampa, el subcomandante había descartado la idea de retroceder. Ellos necesitaban acabar con eso rápidamente y regresar a la muralla oeste. Probablemente, esta decisión está influenciada por la preocupación que tenía Jerix en su hermano Jerome. Él había estado en pánico desde que los enemigos invadieron. Esto claramente motivaba a Jerix a intentar facilitarle la batalla a su hermano Jerome. Ellos, los hermanos, eran especiales, siendo de origen plebeyo. Que ambos hermanos fueran caballeros de alto rango era algo raro en todo el país. Gracias a eso, consiguieron la honorable posición de comandante de la guardia de la segunda fortaleza. Pero tal vez por ser de origen humilde, Jerome siempre estuvo ansioso, como si fuera a perder ese puesto en cualquier momento. Con el tiempo, cometió más errores y su fortaleza mental se derrumbaba ante cualquier pequeño peligro. Ya la reputación de su hermano entre los otros caballeros estaba decayendo. Aunque Jerix lo asista de alguna manera, siempre había un límite, así que tal vez esa batalla sea la última oportunidad de ellos dos. Por esa razón, debían de ganar a toda costa. Sin embargo, justo cuando habían decidido atacar, detrás de ellos algo parecía haber llamado la atención de uno de los soldados. ¿Este se trataba del enemigo? Las tropas de McLean les habían plantado una emboscada. Jerix veía que la situación era complicada. Sin embargo, todavía podrían tener una oportunidad. Por esa razón terminaba escapando por el túnel, aunque eran más en número. Se había percatado de que ellos también tenían caballeros de alto rango, aunque lo verdaderamente inquietante era lo rápido que actuaron los enemigos, prácticamente sin dudar. Esto dejaba en claro que se trataba de una trampa por parte de McLean, y así, lo que al principio era una emboscada por parte de la guardia del castillo Tomodo, se había convertido en una emboscada por parte de los soldados de McLean. Jerix ahora tenía la tarea de escapar de los enemigos, sin sufrir bajas que podrían ser desastrosas para el resultado de la batalla. Pues incluso dentro del túnel, las flechas salían disparadas sin piedad. Estos eran proyectiles que a duras penas él podía esquivar, dada la velocidad y potencia que llevaban. Al parecer, la intención de los soldados enemigos era esconderse en la oscuridad del túnel y disparar flechas a diestra y siniestra.
Pero Jerix veía como un insulto el creer que con unas simples flechas podían matar a un caballero de alto rango. Esto solamente motivaba al subcomandante a desempeñarse mejor que nunca para acabar con sus rivales. Las flechas seguían volando en su dirección, pero con gran agilidad, Jerix fue capaz de esquivar todas y cada una de estas. El plan de él era seguir avanzando mientras eran capaces de desviar las flechas enemigas. Aunque claro, los animales como los caballos no eran capaces de desviar las flechas, lo que provocaba que se vieran limitados en movimiento por estar a pie. Y había algo peor que eso. No todos eran caballeros de alto rango como para poder tener la agilidad suficiente y esquivar los proyectiles. La situación ideal de Jerix no parecía estar dándose tal y como lo planeaba. Pero tampoco tenía tiempo para preocuparse por los caballeros de bajo rango, que ni siquiera podían bloquear una flecha, por lo que ordenándoles a aquellos que sí podían, les decía que siguieran avanzando. Si el subcomandante se encargaba de los caballeros de alto rango, los demás soldados comunes podían ser manejados por los caballeros de rango bajo. Incluso también podían manejar a los magos que eran débiles en combate cuerpo a cuerpo, por lo que las posibilidades de ganar eran notables. Sin embargo, ahora veríamos a Clayton levantar un muro de tierra dentro del túnel. Con esto, habían sorprendido enormemente a Jerix, pues el camino de retirada ahora estaba bloqueado por el muro de tierra. Básicamente, los caballeros de la guardia del castillo estaban completamente encerrados. Y peor que eso, Clayton inmediatamente utilizaría el hechizo de pantano, haciendo que la tierra debajo de los caballeros bajo el mando de Jerix se volviera en lodo espeso que impidiera el movimiento. Esa magia podía parecer inofensiva, pero de un momento a otro, la tierra se había transformado en un pantano. El plan de los soldados de McLean se había ejecutado a la perfección. Las flechas fueron un éxito tras haber logrado reducir los enemigos, y ahora habían bloqueado el camino de retirada de ellos. Ahora era momento de enfrentarlos en un combate directo. Y por supuesto que el capitán de la Orden de Caballeros estaba ansioso por probar de lo que eran capaces los enemigos. Sin embargo, el subcomandante Jerix, ahora desesperado, había visto cómo la emboscada fracasó rotundamente, por lo que ahora simplemente tendrían que conservar sus fuerzas al máximo y regresar lo antes posible. Así que mientras él detenía a esos, sus caballeros tendrían que intentar romper el muro de tierra que los tenía encerrados. Aunque pronto escucharía algo que probablemente era lo peor que podía escuchar en ese momento. Este se trataba de un gran sonido directo desde la superficie. El ejército de McLean se estaba organizando frente a las órdenes del joven maestro. Al parecer, había llegado el momento de cargar en contra de la muralla oeste del castillo Tomodo. La verdadera lucha estaba por comenzar, y nuestro prota junto con su padre habían visto sus planes triunfar de una manera perfecta, mientras que Jerix ahora estaba doblemente preocupado, pues mientras él tenía que enfrentarse a los caballeros de McLean para poder escapar de una emboscada fallida, su ansioso hermano Jerome tenía que enfrentarse por su cuenta a todo el ejército de McLean. Cuando nuestro prota se reunió con Clayton antes de la guerra, este le había propuesto un método alternativo al de usar golems para atacar directamente. En lugar de eso, los golems podrían excavar túneles para colapsar la muralla, ya que después de todo, no era tan difícil minar los soportes por debajo de la misma muralla. El único contratiempo que podrían tener es que, para estar a salvo de las flechas, necesitaban comenzar lejos de la muralla, e incluso así, sin importar lo fuerte que fuesen los golems, tomaría mucho tiempo llegar a la base de la muralla. Esto hacía pensar a Logan en una alternativa, y de esa manera, se le ocurrió atraer a los enemigos a los túneles que harían los golems. Básicamente, el objetivo de este plan era dividir las fuerzas del enemigo de alguna manera. Esto era algo que podría funcionar, ya que era evidente que los túneles por sí mismos no funcionarían. Por esa razón, Clayton sería el encargado de hacer sacudir la tierra. Esto confundía un poco al mago, pues con magia de tierra no era imposible esa hazaña. Sin embargo, provocar un terremoto a gran escala sería algo difícil de lograr. Pero esto estaba bien. Logan le explicaba a Clayton que un simple golpe suficientemente fuerte para causar miedo bastaría para asustarlos. Y de esa manera, cuando el enemigo se divida para investigar, es cuando McLean atacaría la muralla. Y así es como sucedieron los hechos, tal y como nuestro prota había planeado. El capitán de la guardia del segundo castillo de Bifrost estaba furioso por ver que tras resistir todo ese tiempo, McLean había decidido atacar justo cuando su hermano Jerix no estaba. Sin embargo, el observar cómo la situación se daba tan favorablemente para McLean lo hacía reflexionar sin ninguna duda que todo eso debía haber sido planeado. Lamentablemente,
Todo eso había sido su error. Incluso su hermano había reconocido que él era alguien que se asustaba fácilmente. Considerando todo eso, no había otra opción para McLean. El capitán de la guardia no dejaría que el enemigo se saliera con la suya. Así que ordenando disparar a sus arqueros arriba de la muralla, les diría que no permitieran que McLean se acercara bajo ninguna circunstancia. Fue así como una lluvia de flechas se aproximó hacia donde se encontraban los soldados de McLean. Entre ellos se encontraba el hermano de nuestro prota, Ronian, y su cuñada Eileen. Claramente, ellos debían tomar decisiones rápidas para evitar ser impactados por las flechas. Y tal y como se le había prometido anteriormente, el escenario se le había preparado a Eileen de tal manera que pudiera brillar como una auténtica caballera. Por esa razón, ahora era el momento de aplicar todo lo que logró aprender durante su entrenamiento. Y de un solo salto, comenzó a escalar las murallas del segundo castillo de Bifrost. Eileen Floyd había estado escalando espantosos acantilados durante meses, y ahora se encontraba pisando una firme muralla con sus pesadas botas. Gracias a eso, ahora se podía decir con gran certeza que era inevitable su llegada a la cima, pues la altura de esa muralla no se le comparaba a la dificultad del entrenamiento que había pasado. Los soldados de Bifrost se habían impresionado de haber visto una mujer caballera en medio de una batalla, pero esas reacciones no le importaban a Eileen. La prometida de Logan estaba decidida a dejar su huella en ese momento, sin importar lo que los demás puedan pensar de ella. Y con su poderoso corte de esgrima, pronto estaría entrando en combate con los soldados de la guardia del castillo Tomodo. Eileen había logrado acabar con uno de estos soldados. Finalmente, había empuñado su espada y extraído la sangre humana por primera vez. Sin embargo, en medio de una batalla no había momento para reflexionar, ya que tal y como podíamos observar, pronto Eileen estaría siendo atacada por la espalda por un soldado de Bifrost. El ataque parecía ser inminente, y ya era demasiado tarde para que la chica pudiera reaccionar. Y fue así, como la espada del soldado enemigo se acercó peligrosamente hacia su rostro. Aunque para su buena fortuna, justo cuando iba a ser atravesada por la espada enemiga, el soldado terminó siendo exterminado por alguien más. El salvador de Eileen se trataba de Ronian, quien le pedía que reaccionara, ya que quedarse parado en un momento como ese resultaba ser bastante peligroso. Eileen, presa del miedo, se había dado cuenta que durante todo ese tiempo que parecían ser solo un par de segundos, ella se había quedado petrificada. Solo después de cortar a alguien por primera vez, fue que Eileen se dio cuenta que realmente estaba en batalla. Por esa razón, se terminaría golpeando en el rostro ella misma. Claramente, su comportamiento fue tan patético que era vergonzoso que Ronian la haya visto de esa manera. Sin embargo, le terminaría agradeciendo por lo que había hecho por ella. Eileen ahora sabía que debía de poner atención en todo lo que le rodeaba, mientras que Ronian se sentía bastante orgulloso por su cuñada. Y es que anteriormente, el hermano de Logan había escuchado que ella quería dejar su huella en la batalla. Esto era algo que impactó en él, ya que, al igual que su cuñada, Ronian también quería dejar su huella. Y no era algo que deseaba, era algo que lograría sin lugar a dudas. Ronian estaba decidido a dejar su huella en ese campo de batalla y volverse más fuerte, pues no quería perder ante alguien que crecía a una velocidad increíble. Eileen veía en Ronian un chico con un talento impresionante, pero más allá de su talento, el esfuerzo que ponía en cada movimiento era digno de ser el hermano del prodigio del siglo. De esa manera, Eileen Floyd y Ronian McLean comenzarían a escribir su heroica historia en la guerra contra Bifrost. Juntos estarían luchando por la misma causa: defender el honor de la familia a la que respetaban. Fue de esa manera como Ronian y Eileen se enfrentaron hasta el cansancio con los demás soldados de Bifrost. Mientras tanto, Logan se encontraba justo frente a las murallas. Él había observado todo lo que había sucedido con su hermano y su prometida, y algo que le había sorprendido fue darse cuenta de que Ronian se había convertido en un caballero de rango intermedio. Su hermano incluso tenía una nueva espada, algo verdaderamente impresionante. Aunque siendo su hermano menor y viéndolo luchar en una guerra le quitaba la buena impresión que tenía, atreverse a tanto ahora mismo era muy peligroso para alguien de la edad de Ronian. A ese paso, incluso los caballeros senior terminarían atacando a él y a Eileen. Por esa razón, a nuestro prota ya no le quedaba otra alternativa. Había llegado el momento en el que Logan McLean se unía a la batalla. Nuestro prota, con su sola presencia, había paralizado a varios soldados de Bifrost que se encontraban en la muralla. Y así, tras realizar su aterrizaje, Logan se preparaba inmediatamente para el combate que se aproximaba. Aunque llamarle combate quizás era un poco exagerado, lo que realmente pasó
es que justo tras desenvainar su espada, Logan había acabado con todos con la simple potencia de su fuerza. Aquellos soldados que habían sobrevivido no fueron capaces de atacarlo en ningún momento. La diferencia de habilidad, la diferencia en la calidad de la espada y sobre todo, la diferencia de talento. Esto era algo que Logan sabía aprovechar a la perfección. Fue gracias a eso que logró mantener la atención del enemigo en él para rápidamente hacerse notar al capitán de la guardia del castillo. Mientras tanto, su padre alzaba la voz dirigiéndose con todos los caballeros de Vibros. Él se presentaba como el mismísimo Patrick McLean, uno de los caballeros superiores y un verdadero líder dentro de McLean. Los soldados ni siquiera podían intentar esquivar los ataques de Patrick antes de ser alcanzados por estos, aunque había uno de ellos que destacaba por no haber sucumbido ante la amenazante esgrima de Patrick. Este se trataba del capitán de la guardia del castillo, el caballero Senior Jerome. Para él había sido un alivio encontrarse de primera mano con el señor de McLean, por lo que, decidido a luchar en nombre de Vibros, le diría a Patrick que le cortaría la cabeza sin dudar. Pero el padre de nuestro prota se veía bastante contento simplemente por haberse encontrado con el capitán de ese castillo. Jerome creía que incluso si se trataba de un caballero superior, uno de los mejores de todo el reino, no hace mucho tiempo el señor de McLean era justo como él, un caballero avanzado. Por esa razón, Jerome tenía confianza en sus habilidades. El capitán de la guardia creía que podía lograrlo. Más bien, tenía que lograrlo por el bien de Vibros. Aunque su confianza pronto se vio eliminada de un simple corte proveniente del inigualable Patrick McLean. El señor de McLean había acabado con uno de los hermanos que defendían fervientemente el castillo Tomodo. En un combate que ponía tantas cosas en juego, Patrick sabía que no podía dudar ni una milésima de segundo. Sin embargo, aquel que había protegido tanto a su hermano había quedado devastado justo tras verlo irse al otro mundo. Jerix, el comandante y segundo al mando de la guardia, había presenciado lo peor que podía haber imaginado. Frente a él yacía la cabeza de su inseparable hermano. Uno de sus soldados, ignorante de todo lo que estaba ocurriendo, se dirigía con su comandante para comprobar la luz dorada que se había visualizado hace unos momentos. Pero algo como eso era insignificante ahora. Jerix ahora se encontraba al borde de la locura. Él no podía creer que Jerome lo haya dejado de una manera tan sencilla como esa. El culpable no era alguien desconocido. Se trataba de Patrick McLean. Así que si en algo estaba pensando Jerix, era en vengar la muerte de su hermano. El comandante, alzando la voz para que todos sus soldados lo escucharan, les recordaba que ya estaban llegando los refuerzos. Esto probablemente no les garantizaba nada, pero al menos les daba esperanza si lograban aguantar lo suficiente. Al final, lo único que podía hacer Jerix con toda su desesperación era avisarle a todos que tomaría el mando, así que era mejor que pelearan hasta el final, para que de esa manera no dejaran que las muertes de sus compañeros fuesen en vano. En eso, una persona envuelta en una brillante luz dorada se aproximaba a la ubicación de Jerix. Este se trataba de nuestro prota. Logan se había dado cuenta que la visión de Jerix se había nublado por la ira. Y esto era evidente, ya que debido al pelo pelirrojo característico de Patrick, Jerix había perdido la cordura inmediatamente. Antes de que el comandante pudiera amenazarlo de muerte, nuestro prota ya había tomado la iniciativa. El tiempo era oro en medio de la guerra, y eso era algo que un comandante debería de aprender. Así que Logan había decidido utilizar su espada para enseñarle esa lección. Al final, Logan estaba seguro de que el que sería exterminado en medio de esa batalla no sería él. Ahora veríamos un caballo acercarse a donde se encontraba nuestro prota. Al parecer, habían llegado personas a informarle a Logan sobre la situación. Entre estas personas se encontraba el capitán de la Orden de Caballeros y el mago de la Torre de Tierra. Logan estaba contento por ver que se encontraban a salvo, pero en realidad, esto había sido posible gracias al esfuerzo del capitán de la Orden. Aunque lamentablemente, 2 caballeros enemigos habían escapado tras romper el muro de tierra con el que les bloquearon el paso. Solo que Logan sabía que esto no era suficiente razón para preocuparse. Después de todo, él ya se había encargado de todos los caballeros enemigos, y también había tomado el castillo de Tomodo sin problemas. Sin duda, había sido gracias a ellos que Logan y el resto de los soldados pudo ganar la batalla prácticamente sin esfuerzo. Clayton creía haber hecho algo tan especial, aunque en medio de toda la pequeña celebración, Logan le pedía una última solicitud al mago del quinto círculo. Clayton se veía un poco sorprendido por este hecho tan repentino, y es que nuestro prota quería que el mago cavara un gran pozo alrededor de todo el castillo. Quizás esto sería algo tardado, pero al menos tendría que terminarlo hasta que llegaran los enemigos.
Con esto, la construcción del pozo se puso en marcha. Clayton y el resto de sus discípulos de la Torre Mágica se pusieron a chambear en el pozo. Nuestro prota estaba bastante contento por ver cómo habían pasado la noche creando el pozo, y además, habían reparado las murallas del castillo. Así que haciéndoles cumplidos para tratar de motivarlos, Logan les expresaba que la magia de tierra no se podía comparar a otras. Esta lamentable situación para Clayton le hacía tener la extraña sensación de que su escuela de magia se estaba especializando cada vez más en trabajos de construcción. Pero en fin, el pozo que estaba construyendo tenía un foso con una profundidad y ancho de al menos 5 metros. Si alguien caía en él con una armadura pesada, aunque fuera un caballero, sin duda no podría salir fácilmente. Pero incluso eso no era suficiente, así que Logan le pedía a unos soldados que se encontraban por ahí que vertieran suficiente aceite sobre el pozo, tanto como para que las personas que entren se resbalaran con facilidad. Con eso, la preparación para la defensa estaba lista, y ya casi era el mediodía, por lo que parecía que el prota tenía tiempo antes de que llegara el ejército principal de Bifrost. Y así, el transcurrir del tiempo era lo único inevitable, y con eso se podría observar a lo lejos un enorme número de tropas aproximarse a la ubicación del segundo castillo de Bifrost. Logan sabía que el momento perfecto de su plan estaba prácticamente cerca, y ya que habían avistado finalmente al enemigo, era hora de que todo el ejército de McLean se preparara para el combate. Los caballos ya se encontraban en posición, y las máximas figuras militares de McLean ya se encontraban liderando y comandando a sus tropas en busca de una histórica victoria. Del otro lado, el enemigo era el formidable vizcondado de Bifrost, liderado por el talentoso mago y conde Roger Bifrost, además del caballero avanzado Francis. El plan se basaba en un acontecimiento que Logan sabía que sucedería gracias a su vida pasada. La muerte del rey sería anunciada a la medianoche, por lo que para que la victoria sea asegurada, era necesario que resistieran ahí hasta ese entonces. Roger se había dado cuenta de lo que McLean había desatado en su territorio. Esos tipos se habían atrevido a plantar su bandera en medio de todo el castillo de Tomodo, y además habían perturbado los alrededores del castillo. Preguntando por los hermanos de la guardia, Jerome y Jerix, Francis le informaba a Roger Bifrost que parecía que estos hermanos habían sido derrotados por el ejército de McLean. Había sido por esa razón por la que se formó un pozo alrededor del castillo. Sin duda, había sido culpa de los hermanos por no ser capaces de resistir nada de tiempo. Fue entonces que Roger se dirigía con otro de sus caballeros avanzados, Aslan Lair. Este era el comandante de la Orden de Bifrost, también conocido como el Caballero Veloz. Aslan le confirmaba a Bifrost que el enemigo poseía menos de 150 caballeros y menos de 2.500 soldados. Sobre los factores inesperados, Aslan explicaba que el señor de McLean había resultado ser un caballero avanzado. Además, también había unos 10 individuos que parecían ser magos de tierra. Todo esto le parecía bastante intrigante a Roger Bifrost, ya que eso hacía ver que McLean había preparado un arma secreta. Así que preguntándole a su comandante por el resultado esperado. Aslan miraba con determinación diciéndole a Roger que el resultado no era otro más que la aplastante victoria de Bifrost. Mientras tanto, Patrick estaba en la cima de la muralla visualizando que los caballeros enemigos eran un poco más de 300 y los soldados superaban los 5,000. Además de todo eso, también estaban los magos de la Torre del Viento, entre los que se encontraba Roger Bifrost. En particular, Roger Bifrost era un mago del cuarto círculo de manera pública, pero en realidad era alguien del quinto círculo, así que había que tener cuidado con él. Además de eso, Bifrost tenía personas muy poderosas entre sus filas, gente famosa como el Caballero Veloz, Aslan Lair, y por si fuera poco, el Caballero de la Luna, Francis. Patrick y nuestro prota ya conocían de antemano que la diferencia de fuerzas entre Bifrost y McLean era enorme, pero aún así era inevitable no sentirse inquieto. En eso, una voz comenzaría a retumbar en los oídos de los soldados atrincherados de McLean. Esta voz se dirigía explícitamente a aquellos desechos que habían invadido la tierra de Bifrost. Al parecer, se trataba de un mago de Bifrost que había amplificado el sonido con magia. Este mago era el mismísimo conde Roger Bifrost, que prometía personalmente arrancar de raíz a los invasores. Fue de esa manera como el ejército de Bifrost se dirigía en la reconquista del castillo Tomodo. Al parecer, para el ejército de Bifrost era importante la velocidad, así que solo cargaban con lo necesario para asegurar la victoria. Aunque esto era sorprendente para Logan y el capitán de la Orden,
Correr sin escudos era algo que solo demostraba que tenían plena confianza en sus habilidades, y si esto les funcionaría o no, era algo que solo sabrían una vez que los hayan atacado. Fue así como, utilizando las ballestas mejoradas, comenzaron a lanzar una ráfaga torrencial sobre las cabezas enemigas. Sin embargo, las flechas disparadas por las ballestas no parecían estar surtiendo efecto. A decir verdad, ni siquiera estaban impactando en el suelo. Lamentablemente, ahora no le había salido la situación como esperaba nuestro prota. Y los soldados de Bifrost se reían por ser conscientes que habían guardado una carta que no se esperaban los ignorantes de McLean. Para los soldados, utilizar escudos no era necesario debido a que había un hechizo sobre el campo de batalla. Los magos de Bifrost se habían encargado de la defensa de las tropas en lo que se aproximaban cerca del castillo. Roger había visto de primera mano que las armas de McLean sin duda eran impresionantes. Sin embargo, no podían resistir el poder de la magia. Finalmente, Logan se había dado cuenta de que la magia había debilitado el poder de la ballesta, lo cual volvía inútil cualquier intento de apuntar a los caballeros de Bifrost. Por ese motivo, los soldados y caballeros que formaban parte del ejército de McLean comenzaron a movilizarse y ponerse en sus posiciones para prepararse para la defensa. La guerra había sido una lucha de quienes habían despertado el poder, así que antes de que los enemigos llegaran, lo mejor era aplastar sus cabezas en ese momento. Y ya que habían comprobado que la ballesta no funcionaba, simplemente había que enfrentarlos directamente. Pero la duda que le quedaba a Logan era cómo vendrían los enemigos ahora. Fue entonces cuando uno de los caballeros de Bifrost saltó de su caballo, y sin pensarlo, se lanzó de frente directamente. Este se trataba del caballero de rango superior, Aslan Lyr. La gente miraba con desdén al caballero por su baja estatura, burlándose de que probablemente ese enano ni siquiera era capaz de levantar una espada. Pequeño y de bajo nivel, incluso a simple vista la gente lo comparaba con un mono. Brazos largos y una cara peculiar. Con esa apariencia, Aslan siempre había sido objeto de burlas en cualquier lugar, pero ahora era diferente. Aslan, con determinación, decidió no doblegarse ante esos tontos que se burlaban, y así, a través de un esfuerzo extremo, fue que se convirtió en un caballero de rango superior. Así que el objetivo de Aslan ahora eran aquellas personas que se encontraban en su camino. De todas maneras, quizás en su camino podrían encontrarse algunos inconvenientes. Después de todo, tras observar un poco, se dio cuenta de que los soldados de McLean habían vertido aceite en las murallas del castillo, lo cual era un poco ridículo. Pero ni esas tonterías serían un obstáculo para el caballero veloz, aunque probablemente algunas personas sí pudiesen serlo, como es el caso de Eileen, quien tras ver a Aslan escalar a través de las murallas lo terminó confundiendo con un mono. El caballero de apariencia curiosa terminó escuchando la provocación de la mujer que se encontraba en las filas de McLean. Esto hizo que se distrajera y provocó que pisara aceite que estaba derramado en las murallas. Fue así como el comandante de la Orden de Bifrost cayó en el foso construido de manera improvisada. Quizás en otras circunstancias, Aslan podría haber escalado la muralla sin mayores complicaciones, pero tuvo la mala fortuna de encontrarse a una mujer caballera en su camino. De todas maneras, al observar que el mismísimo comandante había caído en el foso, los demás soldados de Bifrost decidieron alertar a sus compañeros de tener cuidado con estas, ya que esa se trataba de la misma muralla que incluso un caballero de nivel superior no pudo evitar. Y mirando a su próxima víctima, estaría determinado a tratarla de manera especial. En otra parte, un combate entre dos caballeros imponentes estaba por comenzar. Uno de ellos era Francis, un caballero de nivel superior que formaba parte del ejército de Bifrost. Su oponente se trataba de alguien que había escuchado del nombre del Caballero de la Luna. Por supuesto que era igual de fuerte, así que Francis no podía menospreciarlo, ya que este se trataba del padre de aquel joven al que atacó en medio de la noche, Patrick McLean. La bandera de McLean se izaba en el castillo Tomodo. Mientras tanto, una lucha que parecía interminable estaba teniendo lugar ahí mismo. Una enorme espada veloz y afilada se preparaba para impactar. Eileen, la prometida de Logan, había sufrido un durísimo golpe por esta misma espada. Su oponente se reía y burlaba de ella, pues creía que para ser mujer no lo había hecho nada mal. Aslan creía que quizás las mujeres de McLean habían resultado ser muy audaces y talentosas. La joven caballera se sentía frustrada por esto, ya que ese tipo solamente la estaba atacando a ella. Aunque atacar podría considerarse algo inapropiado, la realidad es que el caballero de Bifrost parecía solo estar jugando con Eileen.
Este comentario le hizo evidente a la chica que el caballero la estaba atacando por el comentario que había hecho antes. Pero esto era un alivio, ya que para ganar más fama en ese escenario, la chica solo necesitaba mantener a los mejores caballeros el mayor tiempo posible ahí con ella. Aunque Aslan también parecía querer jugar con ella por un rato más. Mientras tanto, otros combates tenían lugar en la muralla del castillo. Los soldados de Bifrost definitivamente eran fuertes. Sin embargo, para enfrentarse a los mayores talentos de McLean, tenían que utilizar sabiamente su ventaja en números. Algunos soldados de Bifrost estaban rodeando a Logan, ya que ellos habían escuchado que el primogénito de McLean se trataba de un caballero de alto nivel, aunque justo en ese momento parecía estar teniendo problemas contra 3 caballeros de su mismo calibre. También era notoria la preocupación en algunos de estos caballeros de Bifrost, ya que era un rumor conocido el hecho de que Logan le había causado una herida grave a Francis, el caballero de la luna, aunque Logan no dejaría pasar en alto esos comentarios. Así que terminaría provocando a los propios caballeros de Bifrost diciéndoles que parecía que ellos solamente peleaban con palabras. Esto había enfurecido en cierta medida a los caballeros enemigos. Por esa razón, se habían decidido a atacar a Logan para ver qué tanto podía aguantar contra 3 de ellos. Por su parte, nuestro prota ya estaba en posición para defenderse, y recordando las enseñanzas de su maestro en su tiempo en la capital, utilizaría estas técnicas para atacar rápidamente a los 3 caballeros que lo atacaban. El poderoso ataque de Logan había dejado severos daños y notorios cortes en sus oponentes. Los movimientos de nuestro prota parecían inexplicables para los caballeros de Bifrost. De un momento a otro, pasaron de estar atacándolo de frente a ser atacados por la espalda. Y lo peor de todo es que ni siquiera pudieron apreciar con exactitud el momento en el que comenzó a mover sus pies. Los caballeros de Bifrost pensaban que quizás estaba utilizando artefactos ocultos para aumentar su velocidad, aunque nuestro prota sabía exactamente qué era lo que estaban pensando sus enemigos. Después de todo, parecían estar tan asustados que ni siquiera podían mover sus piernas. Los caballeros de alto nivel de Bifrost ya sabían de antemano que Logan McLean no se trataba de un oponente fácil. Por esa razón, ahora que vieron de lo que era capaz, debían acercarse a él con cautela. Nuestro prota ahora sabía que tal y como se esperaba de un caballero de alto nivel, su actitud era completamente diferente a un oponente ordinario, por lo que era evidente que estos tipos no caerían 2 veces en una provocación tan tonta. Y algo que solo Logan pudo percibir es que justo antes, sus enemigos estaban protegiendo con un mínimo poder, pero con gran precisión, sus puntos más vulnerables. Había ciertos aspectos que a nuestro prota le preocupaban en esa batalla, y aunque el caballero de la luna, al que Patrick se enfrentaba en ese momento, ya no sea un problema, el caballero veloz, Aslan, sí que podía ser un dolor de cabeza. Por esa razón, Logan ya no podía perder más tiempo con caballeros de ese nivel. De esa forma, nuestro prota pasó directamente a la ofensiva. Era momento de demostrar su valía como el mayor prodigio y el discípulo del imponente caballero de la espada. Fue de esa manera como Logan había utilizado nuevamente la técnica que le enseñó su maestro. Aunque ahora, parecía ser que los caballeros enemigos se habían acostumbrado a ese movimiento extraño. De todas maneras, la habilidad de nuestro prota y su capacidad de análisis lo habían vuelto a alguien completamente diferente. Así que saltando sobre la cabeza de su rival, lo había aplastado directamente, para así prepararse para el siguiente oponente. Una lucha contra 3 caballeros de su mismo nivel no era fácil, pero Logan parecía tener las cosas bajo control. Aunque claro, cuando finalmente le podía dar un golpe a uno de ellos, llegaba otro a atacarlo. Esa misma fórmula estaba cansando a Logan, así que era momento de sacar el verdadero conocimiento que tenía de su vida pasada. Fue de esa forma como utilizó la técnica de la espada divina, lanzando una poderosa ráfaga de fuerza en contra de uno de sus oponentes. El objetivo se trataba de un caballero que apenas si tuvo tiempo para reaccionar. Para cuando el ataque ya estaba al lado de él, era demasiado tarde. Logan había logrado acabar con ese tipo. Sin embargo, todavía le quedaba otro más. Otro de sus enemigos estaba justo detrás de Logan en posición para acabar con él. Su oponente había logrado conectar un golpe con su espada en contra de nuestro prota. Pero justo cuando parecía que habían logrado acabar con el formidable discípulo del maestro espadachín, Logan aparecía detrás de él para eliminarlo de un solo movimiento. Si no hubiera sido por la técnica de Félix, probablemente no hubiera tenido oportunidad alguna. Y de hecho, el último de los caballeros de Bifrost que quedaba en pie reconocía que Logan estaba demente. Él había estado usando movimientos inimaginables. Con eso, acabó con sus compañeros. Así soltó excusas antes de pasar a otra vida.
Tal y como un fantasma, esas habían sido las últimas palabras del oponente de Logan. Pero este no había sido atravesado por la espada de nuestro prota, sino que su hermano menor, Ronian, finalmente había llegado con él para apoyarlo en esa dura guerra. Ronian había visto que su hermano se estaba enfrentando a 3 caballeros de alto nivel, por lo que corrió rápidamente ahí con él. Afortunadamente para él, llegó a tiempo para apuñalarlo en el corazón al enemigo. Sin embargo, detrás de él había aparecido Víctor, quien le diría a Ronian que fue él quien le cortó primero el cuello. Esto había provocado una discusión entre ambos jóvenes, ya que Ronian creía haber sido mucho más rápido en mover su espada al corazón. Por su parte, Víctor aseguraba haber sido él quien fue más rápido en decapitar al rival, mientras que el que fue en su otra vida el asesino de nobles asegura que Ronian era un obstinado. El hermano de Logan creía que Víctor era quien no actuaba como un caballero. De todas maneras, ambos le pedían a Logan emitir un juicio correcto respecto a quien dio el último golpe sobre el caballero de alto nivel. Esta situación, en medio de una guerra, parecía muy cómica para nuestro prota. Por ese motivo, le terminaría dando un golpe en la cabeza a ambos jóvenes, ya que a sus ojos, ambos eran iguales y para ponerse a discutir cosas sin sentido, debían de entender de que en el campo de batalla debían estar más alerta. Pero en fin, gracias a que le ayudaron un poco con ese último enemigo, ahora Logan tenía un poco más de tiempo. Por esa razón, decidía apresurarse para su siguiente batalla. Pronto, veríamos una espada clavada en el suelo. Y es que Aylin seguía mostrando una determinación de seguir luchando contra uno de los mejores caballeros de todo el ejército de Bifrost. La caballera, pese a ser novata en las guerras y peleas a muerte contra otros hombres, parecía aferrada a seguir luchando gracias a su mentalidad. Esto era algo que Aslan reconocía. La valentía de no gritar por parte de su rival era digna de un gran hombre. Pero de todas maneras, ese se trataba de una batalla de resistencia, y Aslan parecía estar disfrutando jugar con esa caballera. Por su parte, Aylin se veía cada vez peor. Su mano que sostenía su espada se había estado debilitando con el transcurrir de la pelea. Quizás había sido una idea tonta y arrogante el intentar resistir contra un caballero de élite. De todos modos, si ese tipo realmente hubiera pensado en matarle de un solo golpe, era prácticamente un hecho que la prometida de Logan ya estaría muerta. Fue entonces que Aslan rápidamente cargaría en contra de la chica. Y en cuestión de milésimas de segundo, el caballero veloz estaba frente a frente con la caballera. Aylin había sido tomada del cuello, y Aslan, jugando con la chica, le preguntaba el por qué su expresión ahora reflejaba tanto miedo. Ya que ese era el caso, el caballero de rango superior le decía a Aylin que se preparara, ya que él se encargaría de tratarla muy bien. Aunque Aylin, aún estando contra las cuerdas, estaba luchando por buscar alguna manera de ganar algo más de tiempo. Fue entonces que terminó escupiendo al tipo con cara de mono directo en el rostro, ya que la caballera prefería morir antes que seguir siendo el juguete de ese tipo. Esta situación, más que humillante, se había vuelto bastante interesante para Aslan. Por lo tanto, estaba dispuesto a mostrarle directamente el camino al dolor y al sufrimiento. El caballero veloz disfrutaba cada segundo que pasaba, mientras que Aylin parecía estar completamente perdida en contra de su rival. En eso, Aslan había sentido la presencia de alguien cerca de la zona. Todo esto activó sus sentidos, ya que el peligro era inminente. Se trataba de nuestro prota, quien tras haber acabado con sus enemigos, ahora tendría como objetivo salvar a su prometida. Por esa razón, Logan le decía a Aslan que a partir de ese momento, jugara con él. ¡Hey! Gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis próximos resúmenes. Y si es que te fascina mi contenido, puedes hacerte miembro del canal para apoyarme directamente. Yo soy Aqua, y nos vemos hasta la próxima.